Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del horario en que tú, quienes nos observas y escuchas, vas a ver esta conversación, esta grabación de esta conversación con María Mercedes. Hoy la idea y lo que me gustaría es que tengamos una conversación distinta, más allá de títulos, trayectorias. Me gustaría mucho que ustedes pudieran conocer a la mujer, al ser humano y al camino que hay detrás de María Mercedes Duque. Lo primero que quisiera decir, sea esta una oportunidad para honrar en María Mercedes algo que valoro y agradezco inmensamente, y es su lealtad, sí, por supuesto, pero más que la lealtad, su confianza incondicional. Creo que María Mercedes fue la primera persona a la cual le conté el proyecto de intro. Eso fue en el 2021, si mal no estoy. Estamos en el 26, 25, 24, 23. En el 2021, recuerdo mucho, estaba de visita en su casa, en su acogedor apartamento, donde está ella en este momento, y me mostró algo que estaba haciendo, un trabajo que estaba haciendo, caminatas con enneagrama. Y ahí le conté el proyecto de intro y le dije, ¿te animarías? Y sin dudarlo un segundo dijo que sí. De ahí en adelante tuve varias oportunidades donde le compartí a muchas personas sobre mi idea. Algunos me dijeron, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Complejo. Otros tal vez no lo expresaron, pero dudaron del proyecto. Es una locura, sí, lo reconozco. Complejo, sí, difícil, aún más. Sin embargo, María Mer nunca cuestionó ni dio un comentario como de aterrice, no, simplemente ahí estuvo. Y luego la siguiente imagen que tengo es en el aeropuerto de Río Negro, cerca a Medellín, cerca a La Ceja, donde hicimos el primer retiro, donde fui a recogerla, creo que fue la primera que llegó, si mal no estoy, con su guitarra, su maleta, y de ahí para acá ha sido un año, 2 años, 3 años, y esta vez el cuarto capítulo, intro la manifestación consciente, que María Mercedes siempre ha estado ahí, incondicionalmente. Para mí, la gratitud que aprendí que es la memoria del corazón, y la gratitud frente a ese nivel de confianza que ella tuvo conmigo es algo invaluable y que por el resto de mi vida estaré siempre reconociéndolo. Entonces, esta sea la oportunidad para iniciar esta conversación, María Mer, con mi gratitud Gracias, eterna. Germán. Gracias y buenos días, tardes, noches a todos. Y feliz de estar aquí y honrada de estar aquí también. Aunque no vamos a hablar del perfil profesional de María Mer, vamos a hablar de ser humano. Esto hace parte de una serie de videos que iniciamos la semana pasada, que esta semana vamos a empezar a subir a nuestro canal de YouTube, y que lo hemos llamado Humanos detrás de intro, esa serie de videos, Humanos detrás de intro. Pero no sobra una pequeña reseña. Para Mercedes, abogada, master coach, especialista en enneagrama con más de 28 años de experiencia, discípula,
sin igual de Gerardo Smeldi. Integra arte, espiritualidad y danzas de paz universal en procesos vivenciales profundos. Esto es un resumen muy pequeño. Y en intro, ella nos va a regalar un taller donde va a abrir un espacio para que el arte se convierta en una vía de expresión, integración y sanación. La creatividad permite tocar aquello que las palabras no alcanzan. Entonces, mi primera pregunta, María Mercedes, ¿quién era María Mercedes antes de comenzar este camino de conciencia y transformación? ¿Quién era María Mercedes? ¿Quién era? Bueno, es una pregunta interesante porque automáticamente se me viene como a la memoria mi época de colegio, mi época de universidad, porque yo empecé el camino de búsqueda quizás muy temprano en mi vida. Siempre fui amante de los libros. Mi mamá decía que era un poquito asocial, porque yo llegaba en esa época con un Walkman, me ponía mi Walkman con una casetico de música y un libro en la mano. Y siempre en las reuniones familiares me encerraba en un cuarto a leer. Y ella se moría porque decía, salga, comparta con sus primas, ¿qué es esto? Aquí encerrada. Y me obligaba, dizque, a socializar. Después tengo varias imágenes. Hay una imagen que me gusta mucho, es viajando a la universidad con los vidrios cerrados y oyendo a Mozart a todo petardo, escribiéndole cartas a Mozart de por qué no me dejaba estudiar, fumando pipa, imagínate, fumaba pipa en la época de la universidad. Bueno, son muchas cosas, pero siempre una buscadora, siempre muy inquieta con toda la información, eh, muy rebelde a todas las cosas. Yo me acuerdo que cuando estaba, dijéramos, en el último año de bachillerato, conocí toda la información de Paramahansa Yogananda, ¿no? Eh, que era muy bello, me encantaba, me metí a los grupos de Paramahansa Yogananda y apenas me dijeron que no podía fumar, comer chicle ni tomar tinto, salí corriendo. Después me arrepentí, pues, pero salí corriendo porque yo sentía que era horrible. Yo me crié en mi adolescencia, no me crié en mi adolescencia, vivía en un barrio muy bohemio de Cali, que es San Antonio. Entonces ya te podrás imaginar, en San Antonio es uno de los barrios donde existe la mayor bohemia, la mayor intelectualidad de todas. Y decirme que no podía fumar un cigarrillo, que no podía tomar tinto, que no podía comer chicle, era terrible, terrible. Son hábitos que hasta el día de hoy me acompañan. Han sido mis compañeros. Y así me amó también Gerardito, ¿no? Me decía, no importa, mechitas, son más importantes otras cosas. Esa era yo. Eh, Cuando María Mercedes habla de Gerardito, para quienes no lo sepan, se refiere a Gerardo Smeldi, que más adelante muy seguramente tendrá un espacio muy importante en esta conversación. Ahora que dices que tu mamá te decía y te invitaba a que socializaras, corrígeme, pero tengo la idea de que hoy en día eres muy sociable. Sí, pero lo aprendí, Sí. lo desarrollé. Lo aprendí porque era muy tímida, supremamente tímida. Cuando yo incluso empecé los talleres por allá en el año 94 que empecé a capacitar, yo no era capaz de pararme y darle la espalda a las personas. Me parecía horrible, sentía que me estaban viendo las nalgas, la espalda, todo. No, todo lo que pasaba por mi cabeza era espantoso, pero compartía con un 7 en esa época, entonces yo pienso que fue una gran escuela aprender a reírme de mí misma, aprender a exponerme, es cosa que es muy difícil para los emocionales, pero lo fui aprendiendo hasta que lo aprendí. Todos los talentos siempre he sido, dijéramos,
muy consciente de que todos los talentos se pueden aprender. Ahora, no vas a llegar a ser el experto en algo que no es tu talento, dijéramos, original, pero hay muchísimas cosas que se pueden desarrollar, muchos talentos que se pueden desarrollar. Muy bien. Cuéntanos, Mariamet, ¿qué momentos de tu vida marcaron profundamente tu búsqueda interior? ¿Qué momentos de mi vida marcaron mi búsqueda? A ver, yo siento, esto es muy loco, pero yo siento que yo nací con ese chip. Es decir, yo nací como con un chip de búsqueda porque desde muy chiquita lo sentía. Yo tenía tres pequitas aquí, tengo tres pequitas aquí y tres pequitas en la pierna. Y yo me acuerdo que desde chiquita le decía a mi mamá que yo no era de aquí, pobrecita. Eres Yo le, extraterrestre. claro, yo le decía yo vengo de allá, pero yo era Orión, ¿no? Pero en esa época yo no sabía que eso era Orión, ¿ves? Pero yo le decía yo vengo de allá y le mostraba que yo tenía la marca, como si fuera un sello, una marca. Entonces siempre fui muy inquieta. Yo me acuerdo que en tercero o cuarto de bachillerato yo andaba con el libro ¿cómo se llama? El profeta de Jalil Gibran, Ujú. ¿sí? En el bolsillo. Tuve un papá muy intelectual, bueno, era un cuatro, pero muy lector. Entonces yo leía los libros de mi papá y los leía con diccionario. Yo me acuerdo de estarme leyendo a los 12 13 años El Retorno de los Brujos, que es un libro supremamente denso, y yo lo leía con un diccionario al lado, ¿sí? Ahora, obviamente hubo cosas que cambiaron mi rumbo, ¿ves? Pero finalmente siento que la búsqueda siempre ha sido parte de mi propio interno, ¿sí? Porque yo sé y reconozco que hay mucha gente que llega a la búsqueda por una tragedia o por un dolor infinito o por alguna caída, pero no, yo siento que yo siempre fui un buscador. Y de hecho lo he repetido muchísimas veces que fui turista espiritual, en el sentido en que yo me metí en todo tipo de cosas durante toda mi vida. Incluso tuve un restaurante esotérico, no sé si te acuerdas de él, que No, allá no lo Gabriel conozco Castro. conozco la historia, pero no me tocó. Claro, yo tenía un restaurante esotérico donde todos los viernes hacíamos charlas de diferentes cosas, ¿no? Si había alguien que quería hablar acerca de los lunares de Marte, venía y hablaba de los lunares de Marte. Es decir, estaba abierto a todos los locos del mundo. Además de ser una buscadora y que en algún momento con mucha transparencia reconoces tu turismo espiritual, ¿en qué momento comenzaste a sentir verdaderamente que sentiste, que puedas decir, ahí ya lo sentía, ya dejé de ser una turista y entendí que había algo más profundo de entender sobre la vida? Pues mira, yo me metí en muchos caminos. Hice acupuntura coreana, Suyok, hice acupuntura china, eh, me gradué pues en todo eso. Feng Shui, hacía talleres de Feng Shui, hacía talleres de calendario maya, eh, sobre todos los niveles. Estuve con José Argüelles como profe de calendario maya, con Rodrigo Alarcón en el Templo de los Siete Soles. Es decir, pasé por muchas cosas. Pero yo siento que el día que llegué, por ejemplo, a la conferencia de Gerardo, ¿ves? Esa primera conferencia donde Gerardo soltaba unas bombas, es decir, soltaba unas frases con unas verdades y simplemente se quedaba callado esperando la reacción de todos y luego traía esa risita que parecía extraterrestre, que decía jijijijiji, como si fuera un extraterrestre, ahí me fue cayendo el 20. Es decir, como dicen los mexicanos, ahí fue como que yo comencé a oír esta completitud y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ves? Ya allí yo conocía Enneagrama, trabajaba hacía tiempo en Enneagrama, en talleres, y yo decía, ¿esto qué es? ¿Ves? Entonces, yo siento que ahí verdaderamente comenzó un proceso, porque cuando yo conocí el Enneagrama, yo lo conocí como autodidacta, ¿no? Sino que después fue que entré
al taller de Gabriel, porque él insistía, él lo promocionaba en mi restaurante, Enneagrama. Él insistía un poquito en que tomara el taller de Enneagrama, pero yo le decía, pero es que yo ya sé qué soy. Entonces él me decía, no importa, quiero que lo conozcas, y finalmente fui. Pero a mí me gustaba el Enneagrama, me gusta y amé el Enneagrama, pero en esa época me parecía tan harto. Pues tú sabes que yo sentía que todo el mundo hablaba pestes, y ojo, lo siguen haciendo, ¿no? Muchas líneas. Ujú. Habla, Lastimosamente. claro, y yo como buen cuatro, entonces hablaban pestes del cuatro y a mí eso me parecía terrible, siempre con el drama del cuatro, y yo no me sentía tan dramática, ¿me entiendes? Yo no sentía que fuera tan dramática, ni tan llorona, ni tan todo esto, y yo decía, pero ¿por qué exageran tanto el aspecto oscuro desde ese punto de vista? Entonces yo tenía como mi pelea interna con el enneagrama, ¿sí? Sin embargo, cuando conocí magia, pues yo diría que ahí comenzó a hacer todo el clic porque comencé a entender muchas cosas y comencé a darme cuenta de que el embudo era cada vez más y más y más cerrado. Y cuando digo embudo se refiere a que la única responsable, la única persona que puede hacer un cambio, la única persona que tiene la posibilidad de hacer muchas cosas soy yo. ¿Ves? Y ahí empezó ese embudo a generarse. Muy bien. En línea con eso que nos acabas de compartir sobre el eneagrama y todo lo demás, después de tantos años que llevas acompañando personas, ¿cuál crees tú que sea el más grande descubrimiento que tú hayas tenido sobre el ser humano? Para mí el gran descubrimiento del ser humano es que no asume su vida. Y ni siquiera es un descubrimiento, es como una certeza, bueno, una certeza, no, una investigación o una, dijéramos, una de las mayores falencias del humano. El humano aún no quiere asumir su vida, aún no quiere responsabilizarse de su vida. Aún el humano espera milagros, aún el humano espera cambios que vengan de afuera, aún el humano cree en milagros, ¿ves? Cuando no se da cuenta de que él es el milagro y él es el capaz de hacer las cosas, él, pero tiene que asumir su vida, tiene que tomar conciencia. Lo segundo es que frente a este, dijéramos, responsabilizarse, autogobernarse, gestionarse, viene la capacidad de tomar decisiones. Yo pienso que las decisiones que tomamos los humanos no son tan sabias, porque son emociones o muy instintivas o muy emocionales, muy sentimentales, muy egóticas, ¿me entiendes? Y yo siento que a medida que uno va creciendo, para mí la madurez es eso, va, como te decía yo, cerrándose ese embudo, asumiendo su vida y al asumir su vida aprende a tomar mejores decisiones, decisiones que sean mucho más sabias, ¿sí? ¿Qué crees que las personas suelen buscar y qué es lo que realmente necesitan? Pues lo diríamos desde el punto de vista no solamente de magia, sino de todo, todos los seres humanos buscan ser felices, todos los seres humanos buscan bienestar, todos los seres humanos buscan que sus sueños se hagan realidad, buscan equilibrio, buscan paz, buscan vivir bien, ¿sí? Es como algo innato en el ser humano. El ser humano no quiere la guerra. Sin embargo, la educación nuestra es una educación para la guerra. Yo que vivo mucho en los entornos laborales, por ejemplo, siempre le digo a la gente, yo soy humanista. Y soy humanista porque yo en mis talleres saco mucho el componente familia, porque justamente estamos formando para la guerra y no formando para la paz. Toda nuestra educación está basada en la guerra y no la paz. Y sin embargo, en el fondo de todo, todos los seres humanos quieren paz. Todos los seres humanos quieren convivencia armónica. Yo no conozco el primer humano que tú le preguntes, ¿quieres conflictos? Y te digan sí. No, que los hacemos es otra cosa. Es que los generamos es otra cosa. Que peleamos es otra cosa. Pero todos, la búsqueda del ser humano es una búsqueda de vivir en paz, es una búsqueda de gozo, es una búsqueda de felicidad.
¿sí? Y no me acuerdo cuál era la segunda pregunta. ¿Qué es lo que realmente necesitan? Lo primero, ¿qué es lo que suelen buscar? Y ya nos dijiste ¿Qué es lo que que necesitan? Lo que te decía anteriormente. Si el humano empieza a asumirse, si el humano empieza a responsabilizarse y a autogestionarse, se da cuenta de que es el único que puede tomar decisiones para su propio beneficio, es decir, decisiones que realmente lo hagan vivir en paz. Lo que pasa es que el reto no es la información, el reto no es saber, el reto no es encontrarse los talleres, el reto es la práctica, el reto es el entrenamiento. El reto es, bueno, esto ya lo sé y ya sé incluso cómo se hace, ¿ves? Entonces ahora sigue es entrénelo, entrénelo y entrénelo. ¿tú crees que es válido despertar conciencia en la vida cotidiana? Yo digo que es válido estar presentes, es válido aprender a estar en el aquí, en el ahora, que no es tan fácil como la gente cree, o bueno, como diría Gerardito, no es fácil, requiere entrenamiento, pero el despertar real de la conciencia, cuando me preguntas eso, yo me remito a Gerardo. Y si me estás preguntando sobre la conciencia evolucionante, te diría que en tercer nivel la conciencia evolucionante no se despierta. ¿Sí? La conciencia evolucionante. Si me hablas de la conciencia como aquella cantidad de información que yo tengo de comprensión versus la información de creencias, yo siento que es posible en la medida en que la entrenes. Porque es que las dos informaciones están en mi cerebro. Si tú entrenas mucho las creencias, que es lo que hacemos todos los días, si entreno el mal genio, si entreno la tristeza, si entreno aquellas frases que son, dijéramos, contrarias al amor, entre comillas, pues eso se fortalece y se pone sobre lo otro, es decir, se pone sobre la comprensión. Pero si yo entreno la comprensión se pone sobre la creencia. O sea que todo lo que tú entrenas, como decía Gerardo, se fortalece y al fortalecerse se pone de primero, ¿sí? Entonces yo diría que en ese momento sí podríamos hablar, más que de un despertar de conciencia, hablaríamos de una vida en comprensión, hablaríamos de una vida basada en la comprensión del amor, donde tú sabes por debajo de cuerda que hay muchas cosas que tú quieres, que tu ego quiere, que tu emoción quiere, que tu sentimiento quiere, pero tu comprensión dice, pero no lo necesito. ¿Sí? Quiero, pero Bueno, no lo necesito. ok. Entonces, accedes a la comprensión y ahí la comprensión toma el mando. Centrémonos nuevamente en María Mel. Es evidente, bueno, yo realmente no te conozco hace tantos años como quisiera, hubiera querido. Sin embargo, sé que en ti ha habido un proceso de transformación profundo y que son muchas cosas que has hecho a lo largo de toda tu vida que han sido parte de eso. Pero quisiera que nos hablaras solamente de dos cosas en este momento, de dos temas en este momento. ¿Cómo ha transformado tu vida el enneagrama y las enseñanzas de Gerardo Sven, la magia del amor? Bueno, el enneagrama de alguna manera transformó mi vida cuando me permitió saber por qué era como era. ¿Sí? De dónde venía este rollo de la forma de ser mía. Por qué yo tenía pensamientos absurdos, por qué tenía comportamientos absurdos, por qué tenía esa sensación de sentirme como Anita la huerfanita que no encajaba en ningún lado y que uno cree que es de uno cree que proviene de uno, dijéramos en toda su arrogancia egótica, uno cree que es uno el que es así. Cuando tú te encuentras con que es un patrón creado, ¿ves? Entonces uno dice, wow, ¿a qué horas me metí en ese patrón? ¿A qué horas seleccioné ese patrón? ¿A qué horas
escogí ser 4 y por qué no escogí ser 8 como Germán? ¿O por qué no escogí ser un 3? ¿O por qué no escogí ser un 6? Porque tuve que haber escogido ser un 4. Y de alguna manera esa explicación la da Gerardo. Cuando Gerardo arranca con toda su información de por qué no solamente soy como soy, porque eso te lo resuelve el enneagrama, pero por qué vivo lo que vivo, por Ujú. qué fue diseñado este planeta, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito, cómo funciona la vida, cuáles son las leyes, cómo hago para aprender, cómo salgo de aquí. Esa información no te la da enneagrama, te la da magia del amor. Entonces ahí entiende uno cómo calza una cosa con la otra. Es decir, ¿por qué yo escogí ser un 4? Bueno, porque tenía un proceso de aprendizaje que venía y necesitaba esa personalidad, necesitaba esa María Mer, necesitaba ese pelito, esos ojitos, esa serie de situaciones que yo misma escogí de elección de aprendizaje para aprender y para seguir desarrollando. Entonces ahí es donde las dos cosas se combinan, ¿sí? Y ahí es donde las dos cosas para mí se vuelven, dijéramos, prioritarias. No sé si Muy te bien, respondí lo que querías. por supuesto. No, no tanto lo que yo quería como respuesta, sino lo que es tu experiencia, Sí, la claro, cual claro. Gerardo me valido dio, inmensamente. claro, Gerardo me dio todo el piso. Porque es que uno dentro del enneagrama, por ejemplo, como 4, yo te puedo, en este momento te hablo como 4, uno no tiene piso, uno navega y navega, ¿ves? ¿Ves? Y navega en ese mar emocional, ¿sí? En esa infinitud, en esa sensibilidad, en el dolor de mundo, en todas esas cosas que de ahí es de donde viene también el arte, ¿no? ¿Sí? El arte ha sido parte de mi vida desde mi adolescencia, quizás, ¿sí? Entonces, magia me dio piso, magia me permitió pararme en el mundo y me permitió caminar, no navegar. Súper. Ahora que mencionas el arte y digamos que cuando estuve pensando cómo hacer estas charlas, eh, lo que me llegó fue hazlas desde lo que va a ser la propuesta de cada facilitador. Uh -huh. Por eso en la grabación anterior, en la entrevista anterior con Ángel Luis, hablamos del amor y lo que para él ha significado el amor, significa en este momento el amor. En este caso, como anticipándote a lo que te iba a preguntar ahora sobre tu propuesta de arte, cuerpo y espiritualidad, eh, ya mencionaste algo, pero me gustaría que ampliaras un poquito de cómo nació este trabajo de incorporar cuerpo, arte, movimiento espiritual. Bueno, para mí el arte ha sido esencial en mi vida. Y el arte no solamente, dijéramos, en una manifestación, sino en todas las manifestaciones. Yo estudié con Bernardino Labrada, que es una academia en San Antonio, era muy buena. Todavía tengo compañeros desde esa época que tienen, dijéramos, hoy en día, eh, ¿cómo es que se llama esto? Galerías de arte, que exponen arte, ¿sí? Y cuando yo estudiaba arte, estaba amándolo. Se cruzó el voleibol, ¿no? Entonces tuve que tomar una decisión entre el voleibol y el arte. Y yo pensaba para mis adentros en esa época, el arte lo puedo hacer durante el resto de mi vida, el voleibol no. Ajá. Muy El voleibol. pragmática, por cierto. Sí, total, total. Yo tengo Ajá. una fuerte línea uno, ¿no? Una muy fuerte línea uno. Y en ese momento cambié mucho el arte por el voleibol. Sin embargo, el arte quedó impreso como parte de mí. Y yo te quiero decir que he aprendido todo, todas, dijéramos, las manifestaciones del arte a lo largo de mi vida, ¿sí? A lo largo de mi vida. Quizás en lo único que no me he metido, porque simplemente no me gusta, es la cerámica. La cerámica no va conmigo. Pero yo aprendí todas las técnicas que tú quieras saber
de arte, porque siempre fue mi compañero, siempre estuvo a mi lado, ¿ves? El repujado en aluminio. De hecho, yo me acuerdo que una vez en mi vida me quebré y lo que me sacó adelante fue el arte. El arte me sacó adelante. Yo vendía arte, pero el arte, dijéramos, publicitario, ¿no? Es decir, que las cruces en aluminio repujado, que los iconos rusos en aluminio repujado, que los vitrales, que los falsos vitrales, es decir, yo vendía arte en esa época, pero el arte comercial, porque de hecho nunca he sido capaz de vender ninguna obra que sea original, ¿sí? No he podido hacerlo nunca en mi vida porque yo no sé, dijéramos, es por mi parte emocional, ¿no? Puede ser muy terrible lo que te voy a decir, dijéramos, de bajo mundo, pero no estaría dispuesta a que criticaran mi obra. Me encanta eso. Ok. Pero ¿sabes por qué es eso? Porque es que cuando tú creas algo, ¿me entiendes? Es tu viaje, es un viaje interior, ¿sí? Y allí Claudio Naranjo no nos entiende, porque Claudio Naranjo decía, por ejemplo, que nosotros somos los leprosos espirituales, los cuatro, porque no somos comerciales, ¿sí? Pero es que ahí falta entender algo. Cuando yo hago una obra de arte, cualquiera que sea, es mi viaje, es lo que pasó en mi interior. Y nadie puede venir a decirme qué cosa tan fea, ni qué cosa tan horrible, o eso tan divino, porque hace parte de mi proceso. Entonces, por eso yo no soy capaz de vender nada que sea totalmente original. Yo hago algunas obras por encargo. ¿Sí me entiendes? Es decir, a mí me dicen, por ejemplo, tengo una amiga que me dice, quiero esto, y yo se lo hago. No tengo ningún problema. Soy buenísima copiando. Buenísima copiando. Este cuadro me fascinó. ¿Me lo podrías hacer para mi casa? Y se lo hago. Perfecto. ¿Ves? Entonces, eso es muy loco. Y la verdad es que eh, siempre, y fíjate que lo más curioso es que cada que yo aprendía una técnica nueva, llámese aluminio, como te decía, o llámese batik, o llámese color, o llámese pastel, siempre pintaba unicornios. Mira tú. Es decir, que lo primero que yo hacía en cualquier tipo de técnica artística eran unicornios, Interesante. que es muy Tengo, ten- fantasía. tengo una hermana que es amante de los unicornios. Muy bien. Eh, en todos estos capítulos de intro y parte de la confianza que tú has siempre tenido conmigo es que cuando yo ya tengo estructurado la línea del capítulo correspondiente, te la comparto. Nunca he conversado contigo y tú siempre vibras con lo que yo propongo. Este año en particular, digamos que una de las condiciones o características de este capítulo 4 es que va a ser 100% experiencial. Entonces, desde tu verificación con tu trabajo personal, ¿por qué el cuerpo y la experiencia vivencial han sido importantes para ti en tu proceso de transformación? Bueno, primero que todo, no voy a trabajar sobre el cuerpo en arte, ¿no? Voy a trabajar otra técnica, ¿sí? Sí. Hay algo que mucha gente no sabe y es que yo hice estudios sobre pedagogía del arte, ¿no? Y ese diploma yo nunca lo pongo en mi hoja de vida, ¿sí? Ujú. Tengo un diplomado de pedagogía en arte que es como la creatividad como herramienta terapéutica y educativa. Y ese es un diploma que jamás cargo ni lo pongo en mi hoja de vida porque a veces siento que, ay, no tanto, pero es porque yo amo el arte, ¿sí? Yo amo el arte. Ahora, dentro de mi camino, por ejemplo, Gerardo es pragmático, práctico, dijéramos, muestra cómo se vive la vida. A mí me hacía falta lo devocional, porque dijéramos que en esa profundidad de emociones de un cuatro, por ejemplo, nosotros somos simbólicos, somos imaginativos y somos al mismo tiempo aislados, ¿sí? Entonces yo necesitaba religarme y necesitaba, dijéramos, el sentirme unida a algo y esa es mi parte más devocional, ¿sí? Y ahí nace pues todo
dijéramos, mi unión con el sufismo, ¿ves? Que es mi parte más mística y más devocional. Y dentro del sufismo, el trabajo con el cuerpo es muy importante, ¿sí? El trabajo con el cuerpo en cuanto a las caminatas, en cuanto a las respiraciones, en cuanto a toda la parte corporal. Entonces yo ahí fue cuando empecé a hacer esta fusión, dijéramos, de las caminatas de los centros que son hechas por Murshid Sam, y los centros energéticos de Hashrat y Nayan Khan, más los eneatipos, dijéramos, del eneagrama, pues de los diferentes eneatipos del eneagrama, y comencé a unir todo esto combinado con las respiraciones, ¿no? Yo soy mentora de una formación que dura como 2 años de Dios en el aliento, en donde aprendemos a respirar el aliento divino y traemos diferentes técnicas de respiración de Dios en el aliento. Entonces todo esto va unido al cuerpo, todo esto va, dijéramos, fusionado. Entonces fue muy rico haber hecho una gran sancoche gallina, es decir, una gran mezcla, y que saliera algo como las caminatas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que a veces nos dedicamos mucho a la cabeza, nos dedicamos mucho a la emoción, que es parte de la cabeza, nos dedicamos a la emoción como parte del cuerpo, pero descuidamos este vehículo que es tan importante como el cuerpo físico. Entonces de ahí nace toda esta propuesta junto con las danzas, ¿no? Que llevo danzando, dijéramos, 20. Allá, allá es donde iba, porque te mencioné lo del cuerpo, porque para quienes no lo sepan, doña María Mer no solamente nos va a facilitar un taller de arte y el trabajo espiritual y personal, sino que hay algo que desde el principio ha estado con nosotros y es la danza de paz universal, que también habrá más adelante con esta conversación, por supuesto, un espacio para ello. Pero antes de pasar a eso, ¿cómo has verificado tú, porque es desde tu experiencia? O sea, lo más importante, pienso yo, de lo que hacemos nosotros en Intro, todos los que hacemos parte de los facilitadores, es que facilitamos una experiencia, transmitimos algo porque lo hemos verificado, ¿no? Y si hay algo que nos enseñó nuestro común maestro Gerardo Esmeldi es no creer, sino verificar. Entonces cuéntanos cómo en tu vida has verificado qué ocurre en los seres humanos cuando dejan de entender y empiezan a experimentar. Pues cuando dejamos de entender, primero, yo diría que primero tenemos que entender. Ujú. ¿Sí? El entendimiento es parte del proceso natural. Si tú le das una información a la mente que no sea lógica, la mente la rechaza totalmente. Ajá. Entonces, el primer proceso que tú haces es lograr entenderlo, ¿sí? Pero ahí no puede bastar solo entender, porque tienes que comprenderlo, ¿ves? Y pasar del entendimiento a la comprensión, tienes que hacerlo con la práctica, tienes que hacerlo con el entrenamiento, ¿sí? Entonces, cuando tú logras, dijéramos, experimentar algo que has entendido, es igual que como cuando la profe te enseñó a sumar, ¿ves? Y de pronto tú aprendes que 1 más 1 es 2, ¿ves? Pero dijéramos que cuando llegas a la tiendita como niño, ¿me entiendes? Y tú le pasas 2 pesos al tendero y el tendero te dice esto vale 1, ¿ves? Te devuelvo 1 y uno en ese momento no sabe, pero lo que está haciendo es experimentando lo que te enseñó el colegio, ¿ves? Si uno supiera ese proceso, uno diría, ¡ah! Y entendí a sumar 1 más 1 y a restar 1 menos 1, ¿me entiendes? Es decir, y la vida se te vuelve más fácil, la vida se te vuelve más dinámica, ¿ves? Porque es que la mente te enreda, la mente es una telaraña. Entonces, pero cuando tú vas a la práctica, te das cuenta de que la vida es más fácil de lo que tú crees. La vida es más práctica de lo que tú crees. La vida es más simple de lo que tú crees. ¿Sí? Soy yo el que se enreda. Soy yo el que le mete cuento.
Soy yo el que deriva cosas, soy yo el que infiere, el que supone, el que crea unas películas brutales. Dímelo a mí que soy una experta en películas, porque es que acuérdate que la fantasía que vive ese en el 4 es dramática. No, pues no dramática, pero sí terrible. ¿Ves? Puede llegar a Entonces ser dramática. puede llegar a ser muy, muy dramática, ¿ves? Pero cuando uno aprende que la vida es solamente un resultado, el resto es lo que estás creyendo de ella, se te vuelve algo mucho más fácil de vivir, ¿sí? Mucho más fácil de vivir. A mí me surge ahorita una pregunta con lo que acabas de decir. Puede que en alguna medida no sea excluyente y es parte de mi, tú que me conoces y me has escuchado infinidad de veces, para mí lo importante de la vivencia, de la experiencia. ¿No sería factible también que pudiéramos validar cómo desde la experiencia también puedo abordar el entendimiento? Sí, claro, pero necesitas la información para entenderlo. Ajá, No es posible sin ello. Te lo digo porque yo tengo, por ejemplo, en magia todo tipo de grupos. Y tengo un grupo que es de tercera edad, al cual llegué hace mucho tiempo por nuestro querido amigo César Zamorano, que llegué a ese grupo. Y era un grupo de muy tercera edad, gente de 60, 70, 80 años, 85, incluso hasta 90. Y yo en esa época era mucho más joven. Y yo decía, wow, ¿cómo voy a tratar a esta cantidad de gente tan mayor? ¿Ves? Que ya tienen que tener, dijéramos, todo un mundo creado en su mente, ¿sí? Entonces ahí me di cuenta, por ejemplo, de que yo tenía diferentes tipos de alumnos en magia, por ejemplo. ¿Ves? Y tenía el alumno de magia al cual tú le das la información por primera vez, que escucha la información para su intelecto y que pelea contra ella y guerrea contra ella y todo ajá, esto, pero que finalmente decide salir a probarla o no vuelve, ¿sí? El segundo tipo de personas que tú decías, esta gente ya trae recorrido, porque simplemente estaba allí y decía, claro, ahora entiendo. Claro, esto me suena que es así. Esto es lógico, ¿ves? Ese es el segundo tipo de gente. Pero tenía yo el tercer tipo de gente, que era la gente mayor, que había vivido ya una vida llena de experiencias. Imagínate 70, 80 años de experiencias que no comprendían. Experiencias en donde no sabías por qué lo habías vivido o no sabías por qué habías tenido esa experiencia. Y llegué con la información a hacerles clic, clic, clic. ¿Ves? Entonces, fíjate que por eso Gerardo decía, el gran maestro es la información. ok. Porque Bueno, una experiencia sin tener la información para entenderla no te sirve de nada. Pero una información sin tener la posibilidad de probarla tampoco te sirve de nada. ¿Sí? correcto. Muy, muy, muy clara tu explicación. Muchas gracias. Una pregunta ahora muy general, pero volviendo a centrarme en María Mer. Para ti, para María Mer, la belleza, el arte y la sensibilidad son válidas en este mundo tan acelerado. No sobrevivo sin eso. No sobrevivo sin eso. Para mí, la sensibilidad es lo que me hace humano. Ahora, estamos hablando de la sensibilidad y no de la sensiblería, ¿sí? Por ejemplo, en estos días que hubo y te lo cuento como una anécdota personal, en estos días que hubo toda esta bomba que causó, que hubo en el Cauca, ¿ves? Donde murieron muchas personas, pues uno dice, fue muy loco porque yo vivo en el sur y decir tú como a 10 15 cuadras de mi casa está el batallón,
y pusieron una bomba que no mató a nadie. ujú. Sí, se estalló un cilindro, no mató a nadie. Luego viene la bomba del Cauca y mata a un mundo de gente y uno dice, wow, horrible, terrible. Y luego me entero de que el hermano de una de las cocineras de los campamentos de danzas murió en esas bombas. Y uno dice, ¡ah! ¡Wow! Es espantoso. Entonces yo decía, en ese momento yo hice toda una reflexión sobre mi proceso, del impacto de esta bomba frente a esto, frente a esto. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, que si una bomba no me toca a un ser querido, ahora imagínate si que fuera un hijo. O sea, es que tiene que pasar para que yo me sensibilice. ¿Ves? Y tú no te imaginas el viajado de mi cuatro que hizo, ¿no? Me metí en la ducha, ¿me entendés? Y empecé a cantar a todo pulmón en el baño, ¿ves? Que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, ¿ves? Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Entonces, en ese momento de ese insight yo decía, gracias Dios porque tengo sensibilidad, no me dejes perderla. Muy Y no bien. me dejes perderla porque pierdo mi compasión, Mm. pierdo mi armonía y pierdo la belleza. ¿Sí? Y se me aguó el ojo, ¿no? Les contaba entonces que además del taller que vamos a tener con María Mer, 2 o 3 días en la noche, creo, vamos a tener dirigidas por ella, facilitadas por ella, danzas de paso universal. Entonces quiero que nos cuentes qué son las danzas de paso universal, pero quiero que me lo cuentes de una manera diferente. Y es cuando tú descubriste eso. Cuéntanos, ¿qué son las danzas de paso universal? Cuando tú descubriste eso, cuando danzaste por primera vez danzas de paso universal. Bueno, yo descubrí las danzas de paz hace como, wow, como veintipico, dijéramos 27, 28 años. ¿Sí? 2000, como 26 años, 26, 27 años. Yo tuve cáncer y tuve un amigo muy bello que él era un chamán urbano, un chamán urbano, decíamos. Es decir, él se tenía las cualidades, se sentía chamán, pero era urbano porque era de ciudad. Y él tenía muchas, era muy místico, era muy gurdjieffiano. En esa época me gustaba mucho el grupo Gurdjieff. Era muy gurdjieffiano, pero se encontró con las danzas y me invitó. Y me dijo, María, esto puede ser algo chéverísimo. Y yo estuve en su casa y en su casa corríamos todos los asientos y empezó a hacer danzas. Yo me acuerdo que con una voz de tarro el hombre, pero detrás de esa voz de tarro yo sentía algo que me conectó, ¿sí? Yo estaba pasando por este proceso, dijéramos, de cáncer o había pasado por ese proceso de cáncer y yo sentí que me enamoré. Fue un flechazo a primera vista, ¿sí? Fue algo así como que, ¡ah! ¿Qué es esta magia? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo en este momento haciendo esta danza? ¿Ves? Porque no era lo mismo que había sentido en la iglesia, no era lo mismo que había sentido meditando, no era lo mismo que había sentido haciendo un montón de cosas, ¿sí? Era algo diferente, yo sentía algo diferente que no lograba comprender. Y ese era el impulso de seguir y seguir y de ahí conecté a otro, ¿ves? Y empezó este proceso y este proceso en Cali de danzas de paz es muy bello porque nosotros arrancamos sin saber que había estructura, sin saber que las danzas era una organización. Era puro recuerdo, puro encarrete, puro amor, ¿sí? Entonces nos reuníamos a danzar, pero a danzar, dijéramos, lo que más o menos habíamos aprendido, pero sin saber que esto era todo un camino. Después vino un maestro, nos jaló las orejas y nos dijo, ¿cómo así? Esto es todo un camino, cada danza tiene partitura, cada danza tiene, dijéramos, una razón, cada danza tiene una forma, ustedes no pueden hacer lo que se les pegue la gana. Y ahí, pero
Es decir, ese amor que nació. Y yo te digo honestamente, en mi vida, lo que yo siento cuando danzo, ¿me entiendes? No lo siento en una meditación, no lo siento en una oración, ¿ves? Y yo siento que cada persona tiene derecho a encontrar eso, ¿me entiendes? Si tú lo encuentras en una meditación, sigue meditando el resto de tu vida. Si lo encuentras bailando salsa, sigue haciéndolo el resto de tu vida, ¿ves? Es decir, esa unión con el universo. Es decir, ese sentirme unida en un colectivo, en una red, en el que no estoy sola, en el que estoy conectada a una unidad, ¿sí? Porque es que, a pesar de que somos seres individuales, como decía Gerardo, somos seres individuales porque el proceso evolutivo es individual, ¿sí? No podemos evolucionar sin el otro, ¿sí? No podemos evolucionar sin el otro, o sea que todos somos interdependientes y nos necesitamos unos a otros. Y somos una red y todos somos hijos, dijéramos, de Dios o del Padre o de lo que tú creas que es el Padre. ¿Sí? Para mí las danzas es sentir eso, es sentirme unida. Y para este cuatro, por ejemplo, que normalmente se siente separado, imagínate, es como si le estuvieras dando un chocolatín. Estamos en el previo y todo esto es parte del camino hacia la manifestación consciente, que es el capítulo 4 de Intro. Hay varias personas que han estado en los tres anteriores, o en los dos anteriores, o en el anterior. Y si hay una cosa que ha sido difícil, por ejemplo, para mí este año, fue escoger los 9 facilitadores, o los 8, para no incluirme, que íbamos a ser parte de Intro. Porque evidentemente ya en todos estos años han sido más de 20 los que han estado. Entonces, no puedo escoger a 20 o 30. Y, y obviamente que cuando salen los facilitadores, pues no falta quien diga, pero ¿por qué no está fulano? ¿Pero por qué no está sultano? Y bueno, es parte del tema, de Y que algún día tomar saldré decisiones. yo. Ahí es donde viene el cuento. El día que no puedas estar o cualquier otra cosa, o que seas tu espacio a otra persona, eh, ahí sí va a ser cierto que no me lo van a perdonar. Porque si hay algo que del primer momento las personas piden, reclaman en las danzas de paso universal. Maramet, ¿qué es lo que se ha movilizado o se ha despertado específicamente en tus compañeros y compañeras de intro con las danzas de paso universal que tú nos regalas? Simple, el amor, la armonía y la belleza, ¿sí? Porque la danza mueve eso, mueve el amor, mueve la armonía, te conectas con lo divino del otro, no con su personalidad, no con su ego, sino que es una unión, dijéramos, de lo divino, de la divinidad del otro, ¿sí? De poder entender y ver al otro como un ser tan bello como tú, ¿sí? Y generar esa armonía con el otro. El sentirme en medio de una completitud, ¿ves? En medio de una, ahí es donde se dan los lazos, dijéramos, más grandes de hermandades, donde abrazo al otro, pero no estoy abrazando, dijéramos, a Germán, el facilitador, sino que estoy abrazando a Germán, el humano, el hermano mío, el que es igualito a mí, ¿ves? El que es tan divino y tan sagrado como yo. Eso genera las danzas. Por eso hay belleza en eso. Por eso hay armonía. Y por eso te digo amor, armonía y belleza. ¿Me entiendes? Todo unido a una, dijéramos, común unidad. Es decir, a una red de amor hacia el uno. Es decir, totalmente unidos. ¿Sí? Donde en esto navegamos todos juntos. Eso es lo que producen las danzas. Más En- allá de,
más allá del tema del enamoramiento que todos sentimos por las danzas de paz y la presencia en que han tenido en todos los capítulos, siempre ha habido una correspondencia eh, innegable, primero con el trascender del ser, capítulo uno, después con el universo interno, capítulo 2, después con la transformación interior, capítulo 3, y este año con la manifestación consciente. ¿Cómo visualizas que se conectarán esas danzas con la manifestación consciente? Las danzas para mí son como una medicina, porque todo es una medicina, ¿me entiendes? Lo que pasa es que es la medicina de sanar el corazón. Para mí las danzas sanan el corazón, ¿sí? Y dijéramos, ¿cómo lo veo dentro de la manifestación? Dijéramos que es como manifestar lo que verdaderamente somos, ¿sí? Manifestar lo que verdaderamente hay en nuestro interior, ¿sí? Entonces, eso es maravilloso desde cualquier punto de vista. Yo no sé si sea posible poner un ejemplo, pero pues, porque no es un ejemplo mío, pero es un ejemplo de intro que siguió a gran escala, a mayor escala. Quizás podemos decirlo sin nombrar cosas, pero por ejemplo, en uno de los intros, no el año pasado, sino el año antepasado, cuando yo hice esta dancita de estoy abierto a lo que tú eres, o sea, cuando yo me abro al otro y a lo que él es, y estoy abierto a lo que yo soy, ¿ves? Y yo traigo todo lo negativo que tengo y lo amo, y lo positivo que tengo y lo amo. Hubo una persona muy bella, que quiero mucho, ¿me entiendes? Que lloró inmensamente y después me decía, eh, esto cambia mi vida por completo. Esa sola danza, esa sola danza cambia mi vida por completo. Y ha sido tan maravilloso que después ha quedado vinculada a las danzas y ha seguido danzando. No vive en Cali, pero ha seguido danzando. ¿Ves? Y va a los encuentros de danzas. Y es sencillamente porque ella me dijo, finalmente encuentro algo donde me aceptan como soy y donde yo acepto al otro como es. ¿Sí? Cuando yo decía, estoy abierta a lo que tú eres, yo me abro a lo que tú eres y me abro a lo que yo soy. A veces nos cuesta trabajo aceptar lo que nosotros somos. Cuando yo logro aceptar eso que yo soy, cuando yo logro adherirme a lo que el otro es, qué mayor manifestación que eso, qué mayor aceptación que eso. ¿Sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, por supuesto, de una manera maravillosa. Bueno, vamos ya con las preguntas finales para no abusar de ti y volvamos a preguntas íntimas y profundas. La primera, ¿qué resonó en ti de intro para aceptar ser parte de experiencia y esperar cada nuevo intro con el entusiasmo de que seas parte de esa nueva experiencia nuevamente? ¿Qué se resonó a mí de intro? Pues para mí resuena todo el mundo interior, ¿no? El universo interno. Siempre va a resonar conmigo, ¿sí? Para mí resonó el hecho de que habíamos una vez trabajado juntos, entonces era rico volver a hacerlo. No sabía cómo iba a ser, pero lo quería. Para mí resonó encontrar a alguien con quien pueda trabajar, porque yo trabajo muy sola, ¿sí? Siempre he trabajado muy sola y siempre he querido trabajar en compañía y nunca la he logrado, no he podido. Es como si el universo me dejara solita. Entonces me parecía rico trabajar con alguien, ¿sí? O compartir algo con alguien. Entonces, todo lo que tenía que ver con el mundo interior, con el universo interior, como tú lo llamabas, para mí resonó mucho, ¿sí? Y el querer compartir, el querer dar, el querer servir. El servicio siempre está por delante, ¿no? ¿Sí? Poder servir a la gente con amor y el conocer a otros
que estén encarretados con lo mismo, para mí todo eso resonó mucho, el seguir aprendiendo, ¿sí? El darme cuenta que no me las sé todas y que sigo y sigo aprendiendo. Ujú. ¿Qué ha sido lo más desafiante, María Mer, en tu camino, en tu propio camino? ¿Qué ha sido lo más desafiante para ti? En mi propio camino, en mi propio camino, Sí. bueno, el camino de intro, No, en en mi tu propio propio camino. camino, el camino de María Mer. Lo más desafiante para mí de trabajar en mi camino ha sido la culpa. ¿Qué has tenido que aprender y qué has tenido que soltar? He tenido que aprender, por ejemplo, y ojo porque el mayor trabajo que hice, dijéramos, con la culpa, el año pasado, lo hice con arte, ¿no? Y lo hice justo con una nueva herramienta de arte que voy a entregar en intro, ¿sí? Y que por eso no quiero contar nada. Pero A ver, yo digo, si llevo años trabajando la culpa conmigo, años trabajando la culpa, ¿ves? Y la he reducido, en años la reducí a milésimas, milésimas, con todo lo que sabes, con toda la información de Gerardo, con toda la práctica, con esta nueva herramienta la he reducido, dijéramos, en un 80%, 90%. Entonces, wow, es algo que hay que compartir, ¿sí? Algo que hay que compartir. Entonces, pero me olvidé porque me fui por las ramas. ¿Cuál fue la pregunta? ¿qué has tenido que aprender a soltar? La respondiste, el tema de la culpa. Claro, pero he tenido que soltar, en medio de ese trabajo con la culpa, he tenido que aprender a soltar de que realmente, pues obvio que lo sabemos con la cabeza, porque es que, ojo, por eso te digo yo que la información sola no sirve de nada, ¿sí? Todos sabemos que la culpa no existe, por lo menos la gente de magia sabe que la culpa no existe, que nadie es culpable de lo que al otro le pasa, ¿ves? Que nadie es culpable de lo que a mí me... Eso lo sabemos con la cabeza. Pero vaya, dígaselo a cada célula de su cuerpo. Vaya, dígaselo a su corazón. Vaya, dígaselo a cada pensamiento de culpa que usted tiene. Cada hilo conductor de culpa que usted ha sembrado a través de toda la vida en su corazón. ¿Sí me entiendes? Entonces, Total. dijéramos que el hecho de practicar, 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 sí, la va agotando. ¿Ves? ¿Qué he tenido que soltar? El drama. El drama. ¿Por qué? Porque es que también es rico sentirse culpable. Es un pensamiento muy cuatro. Pero claro, claro, porque yo me siento culpable, entonces me siento humana. Me siento, dijéramos, como parte de todo. Muy Pero es bien. verdad. Dos preguntas finales. ¿Qué te gustaría que las personas que vean y escuchen esta entrevista se lleven en el corazón? ¿Qué me gustaría que se llevaran en el corazón? Wow, ¿no? Que se abran a lo que les voy a mostrar, que soy humana, que sigo trabajando, que no me las sé todas, que hay un montón de cosas que todavía me falta por saber, pero que sería muy rico compartir y sería muy rico poder entregarles lo que tengo de regalo, porque es un regalo lo que llevo, es un regalo maravilloso. Entonces me gustaría que tuvieran apertura, apertura a todo lo que vamos a trabajar, sobre todo en el taller de intro, ¿no? Ok. Y ahora en general, para todas las personas, van a haber muchas personas que tal vez van a ver y escuchar esto y no van a estar en intro porque esto no como tu masterclass dentro de 8 días, no dentro de 8, no dentro de 10, que va cerrada solamente para los que hacen parte de intro. Esto va a ser Dentro de ocho abierto, días, señor. Ah, bueno, 10 días, sí. sí, esto va a ser abierto. Entonces, ¿qué le dirías a cualquier persona que en este momento sienta que busca algo más profundo en su vida? Que es posible encontrar, que es posible, porque a veces uno la ve negra,
uno ve las nubes negras y uno ve que cambiar o dejar de sufrir es difícil, que a veces uno se devuelve, que a veces uno dice esto es imposible, no la voy a lograr. Sí, uno la puede lograr, uno puede lograrla. Y no solamente eso, lo que decía al comienzo, soy una convencida de que uno puede desarrollar cualquier talento, que uno puede desarrollar cualquier habilidad. Todo es cuestión de entrenarse, todo es cuestión de entrenarse. Y lo otro que pediría es no desconectar la sensibilidad, ¿sí? Pero no desde el punto de vista, dijéramos, sensiblería del corazón, sino la sensibilidad para poder sentir compasión y poder servir con amor a todos los seres sintientes, ¿sí? María Mercedes, gracias no solo por lo que compartes, sino por la manera en que lo encarnas. Gracias a ti por la invitación y qué rico que nos vamos a ver pronto. Muy pronto, así será. Un beso para todos entonces.